Sara encontró la grabadora en el cajón de su padre 3 semanas después del funeral. Era una de esas grabadoras de periodista, pequeña y negra, con las esquinas desgastadas por el uso. Su padre había sido productor de radio durante 30 años. Tenía cajones llenos de cintas, de memorias USB, de cuadernos con notas. Sara lo había donado casi todo, pero la grabadora la guardó, sin saber bien por qué. La dejó en la mesita de noche y no la volvió a mirar durante días. Fue una noche de insomnio cuando la cogió. Eran las 2 de la madrugada. Sara llevaba 1 hora con los ojos abiertos mirando el techo, pensando en cosas que no quería pensar. Cogió la grabadora casi sin darse cuenta, como quien coge un vaso de agua. Apretó el botón de reproducción. Silencio. 3 segundos de silencio. Y luego la voz de su padre. Sara se incorporó en la cama. Prueba de sonido, martes 12, decía la voz. Entrevista con el señor Castellanos para el programa del jueves, una grabación de trabajo. Vieja, probablemente de años atrás. Sara reconoció el tono profesional de su padre, ese tono que ponía cuando estaba grabando y que era ligeramente distinto al de cuando hablaba en casa, más plano, más controlado. Siguió escuchando. Hubo una entrevista larga sobre no recordaba qué. Después silencio. Y entonces, al final de la cinta, algo que no esperaba. La voz de su padre, de nuevo, pero diferente, más baja, como si estuviera hablando para sí mismo, sin darse cuenta de que la grabadora seguía encendida. No sé cómo decirle esto a Sara, decía. Sara dejó de respirar. Llevo semanas intentando encontrar el momento, pero no hay momento bueno para decirle a tu hija que... La grabación se cortó. Sara rebobinó 3 veces. Siempre se cortaba en el mismo punto. La frase quedaba incompleta, suspendida, como una pregunta sin respuesta. Que decirle a tu hija que... ¿Qué? ¿Qué había querido decirle su padre? ¿Qué había guardado durante semanas sin encontrar el momento? Durmió mal esa noche. Y la siguiente. Al tercer día llamó a su tía Rosario, la hermana de su padre. Le preguntó si sabía si su padre había querido contarle algo en los últimos meses, si había mencionado algo que le preocupara. Su tía hizo una pausa que duró demasiado. ¿Por qué me preguntas eso? Sara le contó lo de la grabación. Otra pausa. Tu padre me llamó en octubre, dijo su tía al fin. Me dijo que había notado algo raro en casa, que escuchaba cosas por las noches, que a veces, cuando se despertaba, tenía la sensación de que alguien había estado en la habitación. Yo pensé que era el estrés. Ya sabes cómo era él con el trabajo. Sara preguntó si le había dicho algo más. Dijo que lo había grabado, respondió su tía, con una voz que de repente sonaba más pequeña. Que una noche dejó la grabadora encendida para ver si captaba algo, pero nunca me contó qué había encontrado. Sara buscó otras cintas. Tardó 2 días en encontrarla. Estaba metida dentro de un sobre de papel marrón, sin etiquetar, en el fondo de una caja que su padre había guardado en el armario del pasillo. La cinta tenía una sola anotación escrita a lápiz en la etiqueta. No escuches esto sola. Sara la escuchó sola. Los primeros 20 minutos eran silencio casi total. El sonido de una habitación vacía de noche. La calefacción, el tráfico lejano,
la respiración lenta de alguien dormido. Sara reconoció la respiración de su padre. Luego, en el minuto 23, algo cambió. Un sonido. No fuerte. Casi imperceptible si no estuvieras escuchando con atención. Un roce, como alguien arrastrando los pies por un suelo de madera. Sara subió el volumen. El roce se acercaba, lento, regular, como pasos que no tienen prisa, porque saben que van a llegar igualmente. Y entonces la respiración de su padre cambió. Se hizo más rápida. Se despertó. «¿Quién está ahí?», dijo su padre en la grabación. Silencio. «¿Quién está ahí?». No era una pregunta. Era algo distinto. Como alguien que ya sabe la respuesta y la está confirmando en voz alta para convencerse de que es real. Y entonces, muy cerca del micrófono, tan cerca que Sara apartó los auriculares de un golpe, una voz que no era la de su padre respondió. Era una voz suave, sin género, sin edad, como el sonido que haría el aire si pudiera hablar. Decía un nombre, el nombre de Sara. Sara llamó a un técnico de audio al día siguiente. Le dijo que era una grabación antigua de su padre y que quería saber si lo que escuchaba al final era real o algún tipo de interferencia, un eco, una distorsión del micrófono. El técnico escuchó la cinta durante 1 hora con sus propios equipos. Cuando volvió a llamarla, tardó un momento en hablar. «La grabación no tiene interferencias», dijo. «La calidad es buena para ser analógica. Lo que hay al final...». Pausa. Es una voz real. No es un eco ni una distorsión. Alguien estaba en esa habitación cuando se grabó esto. Sara preguntó si podía identificar de quién era. El técnico dijo que no, que nunca había oído nada igual. Esa noche Sara no pudo quedarse en el piso. Fue a casa de una amiga con una bolsa pequeña y le dijo que las cañerías estaban dando problemas, que se había quedado sin agua caliente. Su amiga no le preguntó nada más. Durmió 8 horas de un tirón, sin sueños, sin despertarse. A la mañana siguiente volvió al piso a recoger más ropa. Entró, fue directa al dormitorio, abrió el armario. Y entonces vio la grabadora. Estaba encima de la cama. Sara la había dejado en la mesita de noche. Estaba segura. La había dejado allí antes de salir. La había visto al ponerse los zapatos. Pero ahora estaba encima de la cama y el botón de grabación estaba encendido. La lucecita roja parpadeaba en silencio. Llevaba grabando toda la noche. Sara cogió la grabadora sin escucharla. Bajó las escaleras, salió a la calle, fue hasta el primer contenedor que encontró y la tiró dentro. Luego caminó durante 40 minutos sin rumbo fijo, con las manos en los bolsillos y la cabeza baja, hasta que el frío la obligó a entrar en una cafetería. Pidió un café. Se sentó junto a la ventana. Y entonces sintió el teléfono vibrar. Era un número desconocido. Lo cogió. Silencio. Y después, muy despacio, el sonido inconfundible de una grabadora al reproducirse. Y su propia voz, grabada esa misma mañana, diciendo en voz alta lo que creía haber pensado solo en su cabeza mientras bajaba las escaleras.
Ojalá mi padre me hubiera dicho lo que quería decirme. La llamada se cortó. Sara se quedó mirando el teléfono durante un tiempo que no supo medir. Afuera, la calle seguía igual. La gente pasaba. Los coches pasaban. El mundo seguía siendo el mundo. Pero Sara ya sabía que fuera lo que había en el piso de su padre. Ahora también sabía su número.